Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 28 de agosto de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos a México elevando aranceles a importaciones chinas, el mercado estable tras datos de Nvidia y analizamos si Estados Unidos tendrá éxito recuperando los miles de millones de dólares del capo de la droga, el Mayo Zambada. Esta mañana los futuros bursátiles amanecen estables, pese a que la productora de chips Nvidia presentó previsiones más débiles de lo esperado. La compañía advirtió una desaceleración en la demanda de inteligencia artificial, aunque su CEO Jensen Huang se mostró optimista. Estima que el gasto en infraestructura de IA podría llegar a $4 billones hacia 2030. Por su parte, el crudo Brent retrocede. Citigroup dijo que el petróleo tenderá a bajar en el cuarto trimestre, ya que el exceso de oferta ejercerá un mayor impacto. En política, la administración Trump despidió a la directora de los CDC, Susan Monares, apenas semanas después de su nombramiento. Además, varios altos cargos dimitieron tras choques con el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., en torno a la política de vacunación. Desde Asia trascendió que Xi Jinping, el presidente de China, envió en marzo una carta a la presidenta de la India para tantear la posibilidad de mejorar relaciones en medio de la guerra comercial con Estados Unidos. Siguiendo con el sector corporativo, Google invertirá $9,000 millones adicionales en Virginia hasta 2026 para impulsar la infraestructura de nube e inteligencia artificial. El holding Berkshire Hathaway aumentó su participación en las empresas comerciales japonesas Mitsubishi y Mitsui, y CrowdStrike caía en las operaciones de premercado después de que sus previsiones de ingresos trimestrales no alcanzaran las expectativas. Ahora nos vamos a América Latina. En México, el gobierno planea aumentar los aranceles a China en su propuesta presupuestaria para 2026 bajo presión de Washington. Las medidas afectarían a sectores como automóviles, textiles y plásticos con el objetivo de proteger a la industria local. Tras el anuncio, las acciones vinculadas a los fabricantes de automóviles chinos con exposición a México como BYD cayeron. Por su parte, Brasil aprobó derechos antidumping sobre las importaciones de láminas de acero al carbono procedentes de China, así como sobre fibras de poliéster procedentes de India, Tailandia, Vietnam y China. Y se publicaron las últimas encuestas LATAM Pulse, elaboradas por Atlas Intel y Bloomberg News. Este mes mostraron que en Chile sube el rechazo a la candidata presidencial comunista Janet Jara. En Brasil, la popularidad del presidente Lula vuelve a caer tras un rebote momentáneo gracias a los aranceles de Donald Trump. Y en Colombia, solo una minoría del 39% considera que la condena del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos fue justa. A continuación, Paola Vega Torre, productora de este podcast, nos trae la entrevista del día. El reciente acuerdo entre la justicia de Estados Unidos e Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, puso sobre la mesa un interesante tema, el decomiso de activos. La Fiscalía de Estados Unidos anunció que buscaría confiscar al capo la asombrosa cantidad de $15,000 millones en ganancias ilícitas. La realidad muestra que gran parte de estas fortunas criminales suele quedar fuera del alcance de la justicia. Platiqué con Maya Averbuch, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, sobre este tema. Maya, ¿qué tan viable ves que Estados Unidos recupere esta cantidad anunciada de $15,000 millones? Realmente es súper difícil, y no solo en este tipo de casos, sino en muchos casos. Si hablamos de Sam Bankman-Fried, si hablamos de Bernie Madoff, de esos casos famosos en los últimos años donde el gobierno estaba buscando recuperar miles de millones de dólares, muchas veces quedan con una pequeña porción. Es aún más complicado pensando que mucho de ese dinero ahora está ya lavado, están activos en México, no es solamente efectivo, está en propiedades, está en negocios lícitos, fue usado para comprar bienes acá. Entonces, si estamos hablando de un negocio de décadas, será muy difícil encontrar ese dinero. ¿Y qué papel creerías que juegan estos nuevos métodos como criptomonedas e inversiones en negocios lícitos en la complejidad de lograr este objetivo? Bueno, si vemos una diversificación de los negocios del crimen organizado en México, como alguien me dijo ayer, no solo trafican drogas, aunque también forman parte de tantas industrias en este país, sea
la agricultura, la minería, la construcción. También vemos el Departamento de Tesoro de Estados Unidos intentando monitorear cómo pasan las ganancias de las ventas en Estados Unidos a México, y hay una gran variedad de formas, desde depositar ese dinero en pequeñas cantidades en bancos para transferirlos, hasta mover dinero en efectivo, en cash, y también comprar, criptomonedas. Entonces, eso habla de estructuras grandes que están muy diversificados, que hace hasta aún más complejo el rastreo. Claro, y bueno, más allá de la narrativa política y mediática, ¿qué efecto real crees que tiene la confiscación o, en su caso, la falta de esta en la estructura financiera de los cárteles y en la economía formal de países como México? Bueno, empezando por lo segundo, el crimen organizado, como dije, es parte de la economía de este país desde hace décadas. Y si tú compras un producto hoy en día, puedes pensar que, aunque sea tortilla o limón, que hay una extorsión en la carretera, hay una extorsión en la producción que está encareciendo ese producto. Y cuando hablamos de la droga, obviamente hay una demanda constante en Europa, en Estados Unidos, hasta en Asia. Entonces, estos sí son grupos transnacionales operando en muchos países con muchas ganancias, y es difícil pensar que si buscan confiscar algunas propiedades, que eso realmente va a impactar en una industria enorme. También pensamos el Mayo Zambada, según lo que dice el mismo gobierno de Estados Unidos, operó en un papel fundamental el cártel de Sinaloa desde los años 80. Entonces estamos hablando de alguien ya después de muchísimos años quienes han controlado mucho del país y que está por fin llegando a la justicia en Estados Unidos, pero muy tarde. Y para terminar, el Festival de Cine de Venecia ya está en marcha, encendiendo la carrera a los Oscar. Entre los estrenos más esperados destacan Jake Kelly, del director Noah Baumbach, con George Clooney, la película Bugonia, de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone, y Frankenstein, la nueva versión de Guillermo del Toro. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Este episodio contó con la ayuda de Ivana Varghese en el guión y de Paola Vega Torre en la producción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.